Bueno, señores, ya comenzamos con nuestra segunda parte del tema de los avalistas. Quedamos en una pregunta en el corte pasado que nos decía Nicole que qué pasaba con ese avalista que pagaba la deuda. Entonces, miremos nosotros qué pasa con ese avalista que paga las deudas. Esa respuesta nos la da el mismo Código de Comercio y miremos nosotros qué nos está contando el código que nos habla. Pero en regla general, todo el que paga una obligación de otro tiene ese derecho de repetir contra la persona y vamos a miremos lo que nos señala la norma y ustedes podrán verificar lo que nos está diciendo esta y miremos aquí. Aquí nos está diciendo el artículo 638, que se lo estoy señalando. Dice, el avalista que pague adquiere los derechos derivados del título valor contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto a esta última en virtud al título. Entonces, si soy el último, yo soy el avalista del deudor principal y yo pago según este artículo 638, a mí nacen los derechos contra ese deudor. ¿Y de dónde se va a derivar eso? Se va a derivar de una acción cambiaria. Esto es lo mismo o se parece bastante a lo que nosotros hablamos de la subrogación que pasa en las obligaciones solidarias cuando un obligado solidario paga, se le nace ese derecho de subrogarse contra la persona que pagó. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay algo que realmente nos termina beneficiando a todos. ¿Y qué es lo que nos termina beneficiando según esto que acabamos de señalar aquí? Mientras que en el aval, una subrogación, a mí, si yo no demuestro que fui el principal beneficiario, me toca pagar en cuotas parte y la obligación se deriva, se convierte en una obligación mancomunada. Aquí la obligación es plena frente a la persona que se garantiza. No se va a dividir nada. Yo pagué, me pagan en la integridad. Supongamos que yo soy avalista de Nicole y de Samir, ellos dos. Y yo pago la obligación como avalista de Nicole y Samir. ¿Se convierte la obligación en mancomunada? No. La obligación sigue siendo solidaria entre Nicole y Samir para conmigo y a ellos los voy a perseguir como deudores solidarios. Se adquieren los mismos derechos. Eso es lo que nos está indicando eso. Entonces, hasta allí ha quedado claro el tema pues, de la subrogación en los avalistas que Nicole me estaba preguntando. Nicole, ¿sí quedó claro? ¿O alguna pregunta en particular que me quieras hacer con respecto a eso? Profe, sí me quedó claro, pero también me nació otra duda y es que si pueden existir más de un avalista. Sí, pueden existir más de Y, una eh, avalista. y cuando exista más de un avalista y uno solo responda, no tiene que ver nada los No, demás. porque tú, a menos que sea, por ejemplo, imaginémonos, vamos a ver si yo puedo pasar esta pantalla Paint para hacer unas rayas aquí, porque realmente una de las cosas que más me ha costado a mí en todo esto es no tener eh, no tener un pizarrón, algo donde se pueda rayar. Entonces, vamos a imaginarnos nosotros que tenemos, déjame buscar aquí y
Por favor, esta no es la pantalla de la obligación. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo en mi pantalla? No, profe, se ve un cuadrito negro. Profe, yo lo veo negro. Sí, es que me está pidiendo. Voy a dejar de compartir. Eso. Ahora me está. Ya. No, es que me estaba. Ahora sí lo están viendo. Señores. Ahora sí. Bueno, Ahora sí, profe. bueno, imaginémonos, vamos a hacer aquí, utilizamos plumón negro. Imaginemos que hay, nuestra balita es X. ¿Quedó claro? Esta X es, nuestra balita está la letra horrible. Hay una letra que firmó Y Z contra A y B. ¿Quedó claro? La letra, ¿quién la firmó? La letra, los deudores principales son Y y Z, que también son los otorgantes, y los beneficiarios son A y B. X es a la avalista, ¿quedó claro? X va a garantizarle a A y B las obligaciones de Y y Z. ¿Hasta ahí va claro todo? Resulta que Y y Z, ellos hicieron un endoso en propiedad y se la endosaron a D y a E. Pero D y E pidieron que alguien garantizara la obligación de B, por ejemplo. Entonces, a B le pidieron una avalista que es K. Después D y E suscribieron, endosaron eso y se lo pasaron a F. ¿Quedó claro? ¿Va claro hasta ahí? A favor hagan algo para entender el ejemplo, lo repito. Bueno, supongo que está todo bien. F va a demandar a todas estas personas. ¿Quedó claro? Pero F se da cuenta que la obligación, que el avalista que más dinero tiene, que la persona en toda esta obligación cambiaria, ¿quién podría demandar F? Pues si lo demanda de regreso, puede demandar A, B, K, D y E. ¿Hasta ahí claro? Esa sería la persona que él podría demandar. Si lo demanda como obligación cambiaria directa, sería a Y, a Z y a X. ¿Claro hasta ahí? A esto los demando, vamos a hacer aquí, a esto los demando como obligados cambiarios directos. Y a esto los voy a demandar como obligados cambiarios de regreso. ¿Quedó claro? Quiere decir que a esto tengo un término de 1 año para demandarlos y a esto tengo un término con una letra de 3 años. Resulta que yo me doy cuenta que de todas estas personas que tengo aquí, que yo tengo aquí, el que más dinero tiene es ¿quién? Es K. Y F decide demandar ¿a quién? Acá. Y lo decide demandar porque dice que lo decide demandar y decide demandar, F decide demandar acá. ¿Quedó claro hasta ahí? Entonces, cuando él decide demandarlo, cuando él decide demandar acá, se encuentra en nuestro ejemplo que K solo está garantizando la obligación de B y que dijo que él garantizaba el 50% de la obligación. Y él limita su aval ¿a qué porcentaje? Al 50%. Estoy escribiendo como los niñitos. Entonces, ¿se puede garantizar solo el 50% de esta obligación? Sí. Eso no lo permite el código. Él puede serlo todo o parte. Si F demanda solo acá,
esa demanda de regreso solo va a ir ¿por qué? Por el 50%. Y podría demandar por el otro 50%, ¿a quién? A A, a B, a D y a E. Porque estos sí se tienen que obligar, estos de aquí, cuando se endosaron, se obligan por el 100% porque el endoso fue en propiedad y en el endoso no hay condición. Y este, cuando lo pasó para, y cuando D y E lo pasó para donde F, también lo pasó por el 100% porque el endoso lo endosó y en el endoso no puede haber ninguna limitación de nada. Entonces, este señor que está aquí, puede demandar el otro 50 a D y E y a B. Y acá le puede demandar el 50%. ¿Quedó claro? ¿Sí ha quedado claro, señores? Por lo menos Sí, hagan profe. una Sí, bulla para profe. saber yo que estoy entendiendo. Sí, profe. Ok. Ahora, esto es en este caso. Pero Profe, si disculpe. yo... ¿Cómo? Disculpe, una aclaración. ¿Por qué F puede demandar a B? O sea, si en un primer momento demandó a K y se supone que K es el avalista de B. Sí, él lo puede demandar, porque yo puedo demandar al deudor principal y al avalista. Ah, ya. Entre ellos hay solidaridad. Pero él limitó pero como la solidaridad aquí es total, porque él pasó como endeudor, él dice que nada más va a responder por el 50%. Ese es mi caso, pues. Pues si ya este K fuera deudor y yo demandara a B y B no me responde, pues demando a K también, porque entre ellos dos hay una obligación solidaria. Pero si yo solamente voy a demandar a A, no puedo demandar a K porque K no garantiza la obligación de A. ¿Sí me doy a entender? Para yo demandar Sí, profe, a muchas K, gracias. tendría que demandar a B y demandar a K. ¿Por qué? Porque esta de aquí va a garantizar la obligación de este. Pero él lo limita a un 50%. Él responde por cuánto responde B. B responde por el 100%. Porque cuando lo transfiere por medio del endoso, él transfiere, él es 100% responsable. Porque aquí entre A y B hay una obligación solidaria. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Bueno, supongo que sí, porque no han dicho nada. Sí, Pero profe, sí. si yo demando A, allí sí no podría perseguir a K. ¿Por qué? Porque K no responde por las obligaciones de A. Bueno, esto es en el caso que yo me vaya por la acción cambiaria de regreso. Pero yo no me voy a ir es por una acción cambiaria directa. Y voy a demandar a todas estas bellezas en una acción cambiaria. Resulta que en esta acción cambiaria el que más plata tiene, ¿quién es? Vamos a suponer que es X. Y yo en la acción cambiaria me doy cuenta que X y persigo a X solamente. Y porque este tipo aquí lo demando y esto no tiene nada. X me paga. ¿Qué le nace a X en ese momento? Por el artículo 638, él asume todas las acciones contra Y y Z. Es decir, entre estos dos, frente a X, hay una obligación de qué naturaleza? Solidaria, y responden por el 100% de la deuda que pagó X, porque X es un garante, pero no es el obligado principal. ¿Quién lo es? X y Z. ¿Quedó claro? Ustedes me Sí, dicen si profe. quedó claro. Ok. Entonces, esto que estamos viendo acá, mis queridos señores, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo un tipo de aval. ¿Quién me va a garantizar y qué debe? Ahora, mis queridos niños,
Vamos a mirar qué nos sigue diciendo, qué nos sigue diciendo la norma, el código. Y miremos qué nos dice el código. El código nos va a regresar ahora a el otorgamiento del aval. ¿Y cómo se hace ese otorgamiento? Dice que se debe de hacer en el mismo título o hoja adherida. ¿Eso a qué se les parece a ustedes? Señores, eso no es más que una manifestación del principio de incorporación. El aval tiene que estar dentro del mismo título valor. Si se hace por separado, fíjense, tiene que identificarse el título. Se podrá acostar en el mismo título. Perdón, no es el de incorporación, es el principio de literalidad. Yo lo hago en el mismo título o lo hago en una hoja adherida y lo tengo que necesariamente tiene que estar en el cuerpo, y si lo hago en un papel separado, tengo que identificar completamente, plenamente, absolutamente el título que está garantizando, la obligación cambiaria que se está garantizando. Y fíjense que yo tengo que decir por aval o avalo o avalista, y tiene que, como toda obligación cambiaria, debe de llevar la firma de quien lo presta. Ya sabemos nosotros que la firma es la que hace o engendra, porque es la solemnidad que se te exige para las obligaciones cambiarias. Y como es una obligación cambiaria, pues no vas a surgir de otra manera. Pero aquí hay algo muy importante para los que creen que eso es simplemente el endoso. Nunca se me va a olvidar, estaba yo en un preparatorio en la universidad en SECAR, hace varios años ya, y le pregunto a una chica que una firma puesta en un título sin atribuírsele ningún otro significado, ¿en qué estamos en presencia? Y los profesores que estaban conmigo, todos me quedaron mirando y me responde uno como que muy diciendo, con cara como de, ¿qué se va a significar? ¿Eso es un endoso? Pues uno endosa en blanco. Pues no, eso no significa endoso. Si usted firma y no indica de qué atribución tiene esa firma, usted está firmando como avalista. Y esto es una presunción legal que hay allí y que nos podemos meter en un lío si cuando firmamos no por lo menos le decimos endoso o lo hacemos en la parte del cheque que diga para endoso o para alguna vaina así. Porque si usted lo hace en otra parte que no tenga ninguna indicación, se entenderá que usted es un ¿qué? Un avalista. Entonces, fíjense que cuando yo lo hago en otra hoja aparte, nos está diciendo que como hay una conexidad entre la acción cambiaria principal y el aval, pues tengo que entregar el documento donde estoy avalando. Ahora, esto era lo que les mencionaba, lo que está en el artículo 365, que bueno, ya lo dijo el 633, que habla de que el aval puede ser en todo o en parte, y acá nos está diciendo que cuando yo no menciono la cantidad que estoy avalando, se entiende que garantizo el total de la obligación. Es decir, si esta es una de las grandes diferencias que hay en los demás negocios causales, negocios jurídicos que se pueden dar con un título. Nosotros vimos la semana pasada el endoso, y ustedes se dieron cuenta que en el endoso yo no tengo que decir nada, yo endoso y punto. Pero acá, porque es puro y simple, acá yo puedo en un aval decir, yo te garantizo el 50, te garantizo el 20, o te garantizo de los 100 millones, 30 millones, o de los 100 millones te garantizo 10, 80, 90, lo que sea. Aquí yo puedo fraccionar la garantía sobre el valor real. En cambio, que nosotros no podemos endosar de un título de 10 millones, vamos a endosar 5. No podemos. O endosamos todo o no endosamos nada. Y acá sí se nos permite garantizar parte de eso. Entonces,
es importante esta obligación del avalista y por eso es accesoria. Por eso cuando hablamos de que era accesoria, dice que el avalista queda obligado en los mismos términos que el avalado. Es decir, si el avalado es un deudor principal, pues a mí me nace ¿qué? La acción cambiaria directa. Si el avalado es un endosatario o alguien que no es deudor principal en un título valor, pues mi acción, la obligación que nace es una obligación de regreso. Entonces, fíjense que su obligación será válida y eso es importante. Y con respecto a lo que está después de la I, era la pregunta que Eder y María Daniela me estaban haciendo. Decía, ¿y su obligación será válida en cuanto este último no lo sea? Y ustedes saben, y de pronto me perdonarán si ustedes han tenido algún conflicto con algún docente con los términos de validez e inexistencia, pero es que el código nos habla de que sea válida y la validez la aplica es porque haya algo que genere nulidad, pero no que genere inexistencia. Es decir, mientras que el título no exista, la obligación del avalista persiste en el mismo grado del avalado. Si el título existe, pero la obligación de mi avalado se convierte en nula porque no había una capacidad para que lo hiciera, porque el objeto por el cual lo hizo terminó siendo porque fue obligado a firmar el título, porque no tenía una justa causa para hacerlo, cualquiera de estas cosas que generan nulidad. La obligación de mi avalado se convierte o pasa a ser inválida, pero la de la avalista no. Y esto se debe al principio de autonomía de la obligación del avalado. Sí me di a entender, María Daniela y Eder, que estaban preguntando y estábamos viendo, trabajando eso, o tienen alguna duda con respecto a lo que estamos contando ahora. ¿Está todo bien? Sí, profe, pero entonces en los casos que se declare inexistente la obligación, yo diría que el avalado también debería considerarse igual. Claro, es que fíjate que el código no te habla que sea inexistente. El código te habla o te plantea del concepto de validez. Y la validez siempre va a tener una relación íntima con la nulidad. Y ya sabemos cuándo genera nulidad. Objeto ilícito, causa ilícita, falta de consentimiento, consentimiento viciado y falta de capacidad, que es lo que te genera las nulidades a ti en realidad contractualmente hablando. Mientras que inexistencia te genera cuando falten los elementos esenciales. Elementos esenciales que ya vimos cuáles son, que ya los trabajamos en este título. Entonces, no es que yo de pronto quiera entrarme en contraposición con ningún docente. Va cada quien vaya a ver lo que quiere o quiere decir. Y sobre todo de pronto con su profesor de obligaciones, o perdón, de contratos. Sino que el código me lo está planteando de esa manera y me toca a mí, aunque yo no lo quiera aceptar, trabajarlo de esa forma como nos lo está planteando el código. Entonces, esto lo digo porque sé que en contrato de pronto van a tener alguna diferencia, que van a considerar que todos esos elementos son, los naturales son unos y los de la existencia son otros. Bueno, en fin, esa discusión, sino que aquí el código nos habla de la validez refiriéndose a esos elementos. Objeto lícito, capacidad, en falta de capacidad, causa lícita y consentimiento sin vicios. El aval, una pregunta. ¿El aval por qué no puede considerarse un título valor? El avalista no es un título valor, sino que es un acto jurídico de garantía. O sea, siempre va a depender de la existencia previa de un título valor, de la existencia previa de una acción cambiaria, porque él no es autónomo de la existencia, su existencia no es autónoma, vamos a decirlo así. Él existe en la medida que exista una obligación cambiaria. Planteémoslo de esa manera. Ahora, fíjense que aquí está lo que hablábamos de la avalista de B en el ejemplo que les puse.
El artículo 637 nos señala que el aval debe indicarse la persona avalada. Es decir, yo debo decir a quién de toda esa cadena de deudores, a quién voy a garantizar. Si yo no explico y especifico a quién avalo, se entenderá que avalo a todos los que están, a todos los suscriptores en el título que sean obligados. ¿Quedó claro? Incluso de otros avalistas. Entonces, es bastante, el aval debe de indicarse a quién estoy avalando, porque si no, se entiende que son todos. Entonces, esto es algo que nosotros podemos hacer. Miren, si la gente entendiera este asunto del aval, no se pusieran como pendejos a suscribir títulos, valores con varios signatarios. Yo pongo un signatario, venga y suscriba y a los otros los pongo como avalistas, en la medida que la obligación de los otros de estos es una obligación autónoma y que van a estar obligados en el mismo rango de la persona que están avalando. Ahora, ¿qué pasaría si yo no indico, vamos a cambiar, vamos a regresar a Paint otra vez, a borrar esto, para mirar este ejemplo que tengamos aquí. Vamos a analizarlo de la siguiente manera. Y ustedes me dirán qué piensan de eso, ¿vale? Esta X es el avalista de Y, de Z y Y. Y estos dos, vamos a poner que esto es un pagaré, estos son los otorgantes de la promesa. Estos dos señores, el beneficiario es A. A se lo va a endosar a B. B se lo endosa a C. Y el último beneficiario que lo tiene es E. ¿Quedó claro nuestro ejemplo? Entonces, vamos a hacer... Estos niños son los otorgantes. Son los otorgantes de nuestra... Estos son los niños otorgantes de la promesa. Este es el beneficiario. Es nuestro beneficiario. Aquí está el beneficiario. Estos niños de aquí son los endosatarios y este es el beneficiario original. Y este de aquí es el legítimo tenedor. ¿Claro el ejemplo? Bueno, entonces, mis queridos señores, este de aquí es el deudor principal, el beneficiario original, el endosatario que el endosó A, el B y C es nuestro final. Imaginémonos nosotros, en nuestro ejemplo, que este señor puso aval y no especificó absolutamente más nada en nuestro ejemplo. E se da cuenta que en la cadena de endoso, B es el pez gordo. Y yo voy a endosar a B. Voy a demandar a B. ¿Creen ustedes, mis queridos niños, que X puede garantizar la obligación de B? ¿Qué piensan ustedes? A ver, los escucho. Les repito. Profe, como no... Va a demandar a B, pero se da cuenta que X también es un buen candidato. X suscribió el título cuando lo creó, cuando Y y Z lo otorgaron y dijo aval, así. Como los niñitos chiquitos. Escribió aval y firmó. Ya.
¿Puede X garantizar la obligación de B? Sí, profe, y no solo la de B, sino la de todo, como ya usted nos había Exactamente. dicho anteriormente. Aunque él lo haya suscrito de primero, cuando X y Y lo crearon, aunque lo haya suscrito aquí, como no especificó en su aval al otorgarlo a quien garantizaba, él se entiende que está garantizando la obligación de absolutamente todos los deudores, sean obligados directos o de regreso. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces, esto que estamos planteando aquí, esto que estamos viendo, es lo que pasa cuando la gente firma avales sin ponerle a quién garantizan, sin poner montos y sin nada. Si B garantiza, ahora vamos a regresar a nuestro ejemplo. B ha pagado la deuda de X, perdón, X ha pagado la deuda de B. X se va a tener acción contra quiénes. BX va a tener acción, va a ocupar este lugar en virtud al artículo 638 y puede demandar a A o demandar a XY. Porque fíjense lo que nos decía el artículo 68, el artículo 668 que nos decía, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Dice, el avalista que pague adquiere los derechos derivados contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto a esta última. Y fíjense ustedes, mis queridos señores, que ¿quién es la última? ¿Quién es la última? La última, en este caso que estamos teniendo aquí, espérense un minuto. Así. La última que estábamos teniendo en nuestro caso era B. Él pasa aquí y tiene los derechos de B contra A y contra X y Y, porque él solamente garantiza, él no debe. ¿Quedó claro? Sí, Bueno, profe. eso es lo que nos corresponde con respecto al aval. ¿Tiene alguna pregunta ustedes con respecto a este tema o todo quedó claro? ¿Todo quedó claro? Bueno, quería proponerles algo. La universidad nos ha dicho a nosotros, docentes, que no debemos de tomar notas cuantitativas. ¿Qué quiere decir notas cuantitativas? Señores, notas cuantitativas son notas numéricas, sino que van a implementar notas cualitativas. Una nota cualitativa es una nota de aprobó o reprobó. Yo quiero dejarles algunos trabajos a ustedes para tomar esas notas cualitativas. Y se me estaba ocurriendo, no sé, lo que pasa es que no están todos aquí, hacer unas especies de exposiciones para yo escucharlos a ustedes. Con respecto a qué tema, a las excepciones cambiarias, que sería el tema que nos sigue. Ustedes actualmente son 23 participantes que tengo en el grupo. En este grupo aquí tengo 22 participantes porque me estoy incluyendo. Tengo a 22. Entonces, hay 13 excepciones cambiarias. La idea es que en pareja expliquen las excepciones cambiarias. Ustedes son muchos más, pero realmente la otra gente no sé ni dónde está, ni nadie me ha llamado, nadie me ha escrito, nadie me ha dicho nada. Entonces, trabajemos con ustedes y se les tomará pues una nota de la explicación que daremos en la clase del otro martes a las 6:30
con respecto a las excepciones cambiarias, que sería lo que nos falta de la parte general, para ya entrar a la parte específica y trabajar la letra, pagaré, y facturas. Y ver algo de derecho electrónico, ahora que tanto está de moda, la última semana, porque nosotros tenemos calendario creo que hasta el 30 de mayo, pero hay que pasar nota y todo lo demás. Entonces, no sé, quería escucharle sus opiniones con respecto a ese tema. Hablen, digan. Profesora, me parece apropiado. El cuento sería lo de las exposiciones. ¿Pasarían cuántas parejas por clase? No, son dos, o sea, en realidad las excepciones cambiarias no son difíciles. La idea es que participen en parejitas. Yo creo que se pueden buscar dos más que quieran hacer parte de esto y comenzaríamos la próxima clase. Ya nosotros de las acciones cambiarias, porque nosotros ya hemos tratado las acciones cambiarias y ya sabemos que hay 3, pero nos toca la parte de cuáles son las excepciones que se pueden proponer y me gustaría escucharles a ustedes, saber cada tema. La idea es que nosotros hagamos una nota cualitativa, de aprobó, reprobó, que creo que es lo que está manejando o lo que piensa manejar el consejo académico. Entonces, que no sean de números, sino que sean de si se aprobó o se reaprobó la asignatura. Entonces, sí tengo que comenzar como a tomar notas para no mandar tanto taller, porque a veces uno no tiene ni tiempo para andar revisando eso. Los oficios de la casa les restan tiempo y yo tengo que también estar en las cosas del tribunal. Entonces, no sé qué opinan ustedes de eso. Creo que esa es una buena idea, pero a mí me parece bien. Bueno, entonces... Profe. Sí. Entonces, ustedes se organizan, se buscan dos más para que den 24, den el número de secciones cambiarias y la próxima semana arrancamos. Ustedes se organizan, ven cómo se reparten las 13, yo no me voy a encargar de eso, ustedes son autónomos, se hacen su grupo, yo cojo una, yo cojo esto, y ustedes se reparten y hasta se la pueden rifar o lo juegan por parche, yo no sé cómo rifan eso, ustedes verán. Entonces, y comenzamos con la próxima clase, una exposición. Esas excepciones se van a dar cuenta que no son tan largas, serían como unos 10 minutos, 10 minutos por pareja, para que hablen de ese tema. Entonces, pienso que así podríamos tomar una nota cualitativa en este periodo. Señor, Señor. ¿y por qué no hacemos un video y se lo enviamos a su correo para ahorrar ese tiempo de la clase que viene y dar un tema nuevo? Porque tus compañeros también necesitan saber de la excepción que te tocó a ti. Ah, ya. O sea, vamos a hacer una especie de exposición virtual, vamos a decirlo así. Y como el problema es que si tú nada más te estudias la excepción cambiaria que te toca, vas a desconocer las otras. Entonces, por eso necesitan participar todos. Entonces, ¿qué opinión? ¿Hay alguna otra duda? ¿O lo dejamos así y ya ustedes se reparten los temas a partir de la próxima semana? Sí, usted que le envíe los temas a Nicole y nosotros las escogemos. Excepción cambiaria y son 13 secciones. Ustedes se las reparten. Ok, las excepciones y acá nosotros vemos cómo hacemos. ¿Cómo se los reparten? Acá las parejas, exacto. Son las que están en el Código de Comercio. Sí, señor, son las únicas. En el 784. Sí, señor, son esas. Listo. Y ustedes se las reparten. Entonces, señores, pasen una feliz semana. Voy a subir este